Dos, muy bien. ¿Y se acuerdan cómo era que estaba constituida así histológicamente? Anatómicamente, no legalmente. ¿Cómo estaba constituido? Morfológicamente, cuánto pesa, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Ahora, profe, 10 a 15 gramos, si mal no recuerdo. Mucho ya es. 4 gramitos nomás pesa. 4 gramos. Y tenía una corteza y una médula, ¿se acuerdan? Sí, profe. Acá está. Chiquitito, pues. Chiquitito es. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por más minúsculo que sea, estas, estas glándulas suprarrenales tienen una función tan espectacular en nuestro cuerpo porque se encargan de secretar ciertas hormonas que para nosotros es muy importante. Miren, en serio, hay muchísimas hormonas que se van a ir encargando de secretar tanto en la corteza como en la médula, ¿verdad? Pero hay hormonas que en serio a mí me importa y tienen por ende característica biológica, o sea, importancia biológica. No es a mí nomás, a todo en cuanto a fisiología se esté hablando, ¿verdad? Entonces, la importancia de esta corteza y de esta médula es que me va a proveer de ciertas hormonas que van a ir controlando ciertas actividades en mi cuerpo. Entonces, la glándula suprarrenal es una pequeña gorrita que está encima de los riñones, ¿verdad? Como dice supra, encima de los riñones. Tenemos dos en nuestro cuerpo y pesa cada una 4 gramos, ¿sí? Cada una tiene un peso de 4 gramos y está constituida por una médula y está constituida por una corteza. Y esta médula que nosotros estuvimos hablando en la clase pasada, se encarga también de secretar ciertas hormonas que es como la adrenalina y la noradrenalina, que son las que nos van a proveer ciertas actividades también y controlar ciertas actividades en nuestro organismo. Y el 20% y está constituida por la médula, ¿verdad? Y el resto es la corteza. Y la corteza y se va a encargar de ir secretando ciertas hormonas que nosotros vamos a conocer como hormonas córticos suprarrenales, o sea, o como los corticoides, ahora, corticoesteroides en realidad a partir de algo, a partir de algo minúsculo otra vez, que es el colesterol. Por eso es que cuando nosotros hablamos de, eh, cuando ustedes hagan, como se dice, clínica médica o cualquier otra especialidad, ¿verdad? Se van a dar cuenta que todos los nutrientes en nuestro organismo cumplen una función muy importante. Por eso es que nosotros no podemos estar, voy a dejar de consumir hidratos de carbono, voy a dejar de consumir colesterol, voy a dejar de grasas, ¿verdad? Voy a dejar de consumir todo lo que sea proteínas. ¿Por qué? Porque si yo entro en un estado deficiente del agente que va a producir o el principal componente que va a generar la síntesis de ciertas hormonas, voy a entrar en deficiencia. Si bien podemos tener otros componentes, ¿verdad? La producción va a estar alterada, ¿verdad? Y me acuerdo bien que en otro curso me preguntaron si el consumo de grasas es malo, ¿verdad? Y el consumo de grasas no es malo. Y se van a dar cuenta que hasta ese colesterol que tiene densidad elevada, que es la LDL, ¿verdad? Y que en teoría UAU es el colesterol malo, a partir de ese colesterol, y es que yo voy a poder sintetizar ciertas hormonas esteroideas, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr en nuestros pacientes?
y en todos nosotros luego es que estemos en homeostasis. ¿Qué quiere decir eso? En equilibrio. Lo que yo tengo que evitar consumir son ácidos grasos que están saturados. Y la pregunta otra vez es, ¿por qué evito esos ácidos grasos? Porque no tienen flexibilidad. Cuanto más insaturado sea el ácido graso, mayor curvatura va a tener y me va a servir más del lado fisiológico. Por eso es que ustedes le dicen a sus pacientes, consuman omega, que coman pescado, que hagan esto, que tengan, que coman, que eviten los ácidos o las grasas trans, que, ¿por qué? Porque se van hidrogenando, se van halogenando, todo lo que, ¿para qué? Para saturar, ¿verdad? Para eso. Y eso es lo que a nosotros no nos sirve. Y en este caso el colesterol, que va a ser el LDL, el que me va a ayudar a poder sintetizar todo esto. Y vamos a ver cómo es que se van a ir metiendo todo esto para poder realizar su efecto metabólico y sintético después, o sea, de síntesis, eh, me ayuda, ¿verdad? Y el colesterol malo, el LDL es el colesterol malo. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de ahí es que yo voy a tener, bueno, tenemos el colesterol. ¿Por qué? Porque tiene mayor. ¿Por qué el LDL? ¿Por qué no el HDL? ¿Y por qué el LDL tiene mayor concentración de colesterol? Y por eso es que me va a ayudar. No es que tenga una predilección, sino que pues tiene más nomás, ¿verdad? Entonces, el LDL me va a proveer más de colesterol. Y el colesterol otra vez tiene que sufrir ciertos procesos metabólicos, se convierte en pregnenolona y después recién me va a dar todo lo que son los las hormonas que yo necesito, ¿verdad? Tanto estos corticosteroides como también en las que se van a encargar de ir desarrollando los caracteres sexuales secundarios en mis pacientes, ¿verdad? O sea, todo me va a servir. O sea, tienen una función tan espectacular los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos, ¿verdad? Y todo a partir de una minúscula moleculita, ¿verdad? Que en su estructura molecular van a ir cambiando y ustedes van a ir viendo eso mejor con la profe Ana en bioquímica, pero al fin y al cabo va a ser todo a partir de... Y acá le vemos eh, a nuestra, ¿cómo se dice? Glándula suprarrenal. Y le divide, ¿verdad? La corteza, tenemos, perdón, la médula y la corteza, que es toda esta parte. Una cápsula y tres zonas específicas, ¿verdad? En una zona glomerular, que es esta parte, ¿verdad? Que es la que se va a encargar de ir secretando lo que es la aldosterona. Y generalmente la aldosterona es un mineralocorticoide. ¿Por qué? Porque la aldosterona, como dice su nombre, mineralocorticoides, actúa con la regulación o su función principal es regular, eh, ¿cómo se dice? La secreción y, o sea, afecta la secreción y en la concentración en sí de los electrolitos en nuestros compartimientos extracelular y demás, ¿verdad? O sea que se va a encargar de ir regulando. Por eso es que dice, induce la reabsorción de sodio y la salida de potasio. O sea que genera un equilibrio. La aldosterona entra en el grupo de los mineralocorticoides. ¿Dónde se secreta? En la zona glomerular. Yo nomás, de esta diapositiva, puedo hacer 15 preguntas por ahí. Así para decir re fácil ahora. Y mantiene la presión arterial. ¿Por qué? Porque va a encargarse de ir estabilizando los líquidos del organismo. Por eso es. O sea que la aldosterona tiene una función espectacular sobre el control de la presión arterial y sobre los electrolitos. Electrolitos que son muy importantes porque si ustedes tienen desequilibrio hidroelectrolítico, entramos en un estado calamitoso. ¿Por qué? Porque necesitamos electrolitos para activar todos los potenciales de membrana y para poder tener una actividad fisiológica correcta. Y la zona fascicular, ¿verdad? La zona fascicular, que es la que se encuentra ahí, ¿dónde está mi quiz? Acá, es la que se va a encargar de secretar cortisol. ¿Ustedes le conocen el cortisol? ¿Sí? ¿No? Bueno, el cortisol también es una hormona
y forma parte de los que son los glucocorticoides, ¿sí? El cortisol, chicos, es espectacular. Estos glucocorticoides que ustedes el cortisol es algo que nosotros generamos, pero tenemos también de origen sintético y utilizamos en medicina. Y así como agua a veces damos glucocorticoides a nuestros pacientes, ¿verdad? Y entre ellos se encuentra la metilprednisolona, la dexametasona, la prednisona, que ustedes seguramente conocen alguna vez, utilizaron hidrocortisona. Todo eso nosotros utilizamos y son glucocorticoides. Y tienen acción así, pero abismalmente mucho más grande que el cortisol. Y que tienen efectos así espectaculares en nuestros pacientes. Supongamos nomás, yo no tengo alumnos acá con crisis asmática ni nada, o asmáticos, Profe, ¿sí? ¿por qué se le hace la hidrocortisona con o sea, cuando se le hace el rescate al paciente, se le administra hidrocortisona Ah, en su budesonide o salbutamol? y porque, bueno, en realidad nuestro mecanismo de rescate es hacerlo, a no ser que, bueno, dependiendo del síndrome bronquial obstructivo que sea así muy florido y se le hace hidro, y yo generalmente si está muy mal el paciente le hago hidro 500 500, ¿verdad? Y le hago un analer y después le hago rescate con budesonide, porque también las budesonide son corticoides que ayudan con el proceso de desinflamación, pero tienen más acción tópica a nivel respiratorio. Y el salbutamol también. El salbutamol es un beta 2 agonista, ¿verdad? Entonces tiene acción también de broncodilatación. Entonces actúa sobre ciertos receptores, pero el salbutamol es más bien a nivel central. Entonces actúan como broncodilatadores y antiinflamatorios. El problema gravísimo que tenemos más con estos, con estos glucocorticoides es que aumenta la producción de glucosa. Pero no solamente cuando hacemos rescate usamos glucocorticoides, chicos. ¿Cuándo Y podemos usar también glucocorticoides? Reacción alérgica se puede usar la hidrocortisona. Sí, también. ¿Y en dónde más? ¿Saben Paciente, cómo se hace? paciente hipotenso, profe, se puede usar también para que produzca otra vez noradrenalina, ¿verdad? Se puede, se puede. ¿En qué otra situación podemos utilizar en nuestros pacientes? La dexametasona, por ejemplo, ¿cuándo puedo utilizar? No están obligados a saber, ¿verdad? Pero sí, yo creo que acá tengo alumnos licenciados, ¿verdad? ¿Tengo o no? sí, profe. Ah. ¿Y cuándo generalmente se usa también dexametasona? Hay como un esquema que se tiene en cuenta siempre. Cuando hay dolor intensísimo. Cuando demasiado viene un Ah, paciente con por, una, por con eso se una mezcla con crisis el... migrañosa, una, una situación muy, muy intolerante al dolor, ¿verdad? Demasiado dolor presenta ese paciente y ustedes pueden utilizar también glucocorticoides, pueden utilizar dexametasona, pueden inclusive hacer dos analgésicos más un glucocorticoide, pueden hacer y le va así, pero hacer así, va a desaparecer el dolor, Amplía entonces como su arte de acción de magia. efecto, profe, ¿verdad? Pues ¿Cuál? normalmente con el keto hacemos eso, la Dex. Con el keto, sí, ustedes pueden hacer un dolgenal y pueden hacer una dexa. Y pueden hacer inclusive dos DIPI y una dexa. Si no pasa ahí y utilizan ya sea pan,
y pueden utilizar otros, ¿verdad? Clonas para poder tranquilizar un poquitito y relajarle al paciente, pero sí ya es caso extremísimo ya, ¿verdad? Hasta ahora todavía no llegué a usar eso con mis pacientes, pero se puede utilizar también. Entonces, para dolor, para inflamación, se puede, pero tienen que tener en cuenta, ese paciente no tiene que tener patología de base, porque si justo es un paciente diabético mal controlado y va, ¿qué va a pasar? Va a disparar su glicemia. ¿Por qué? Porque este cortisol favorece a la producción de glucosa. Por eso es que se llama glucocorticoides luego. O sea que favorece a la producción de glucosa y genera una gluconeogénesis. Y por eso es que mis pacientes diabéticos, en teoría, no deberían de utilizar glucocorticoides. Cuando iniciamos tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo les voy a decir? Por vía oral. Y a veces iniciamos a dosis así muy bajas, ¿verdad? La prednisona generalmente se indica 1 gramo kilo peso en pacientes, ¿verdad? Esa es la dosis que nosotros utilizamos con los pacientes, ¿verdad? Pero si es que tenemos un paciente diabético, dependiendo de la situación, y si es que es para ir a casa, por 3 días utilizamos y control estricto con su hemoglucotés, ¿verdad? Y en el caso que exista, ¿verdad? Una complicación más grave, porque generalmente en épocas de COVID nosotros utilizamos muchos corticoides con nuestros pacientes, ¿verdad? Si era un paciente que estaba así hecho bolsita luego y era diabético y estaba saturando entre 93, 94, pero con buena mecánica, y ya le instábamos nomás para que se quede internado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no iba a manejar bien su control metabólico en su casa. ¿Qué quiere decir eso? Su glicemia. Y que haga un coma diabético para nosotros iba a ser un caos en ese entonces. Porque no había lugar para nada. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando iniciamos estos tratamientos. Y van a ver que tanto el exceso de aldosterona, cortisol y demás hormonas que se van a ir secretando pueden generar una alteración patológica. Y el defecto también. O sea que la función yo tengo que saber. ¿Por qué? Porque es algo que yo utilizo. Todo el santo día utilizamos. Y en urgencia es donde más utilizamos estos glucocorticoides. Y así re luego. Y bueno, hay otras medidas también que se pueden utilizar ya en terapia, ¿verdad? Pero es más del terapista. La verdad que hay muchos mecanismos que ustedes van a ir viendo. Y si es que hacen nuevo hospital, y si es que son listen y están recorriendo por todos lados, y como esponjita tienen que ir absorbiendo todo. Todo tienen que absorber, porque tienen la gran oportunidad de que ustedes van a hacer por indicación de un, qué sé yo, cirujano, por un clínico ya, o por un terapista, ¿verdad? Entonces absorban todo. La experiencia es lo que le hace al médico, pero también tienen que saber un poco de fisio y de todo lo que van a dar en la facultad. Al fin y al cabo se van a dar cuenta que en la práctica muchas veces es diferente a lo que estudiamos en la facultad, pero em, da gusto si aunque sea tenemos un poquitito de, mira, un poco cierto, me acuerdo que esto era así. O sea, cuando hacemos ciencia, a veces nomás cuando estamos en urgencia no podemos hacer ciencia. En urgencia no se puede hacer porque todo tiene que ser rápido, 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 rápido. En sala sí pueden hacer más, ¿verdad? Si no están embollados todo el día. Y así. Bueno, entonces, tenemos la función que va a tener el cortisol en nuestro organismo y es la producción de glucosa, ¿verdad? Que nosotros conocemos con el nombre de gluconeogénesis, pero también tiene otras acciones como es la de movilizar los lípidos. ¿Por qué? Porque tienen que tener energía, entonces hay una lipólisis, ¿sí? Esa lipólisis es importante para obtener energía. Acuérdense que la principal fuente de energía es los hidratos de carbono, ¿verdad? Pero si yo no tengo hidratos de carbono, ¿de dónde voy a sacar energía? De los lípidos. Entonces yo tengo que movilizar lípidos y genera un estado de lipólisis, pero también un estado de lipogénesis. O sea que al par que yo estoy ¿cómo se dice? Utilizando lípidos también voy a ir sintetizando. ¿Por qué? Mismo por la acción gluconeogénica que va a tener. Entonces, con las reservas que va a tener que hacer el hígado y demás, puede convertir de vuelta a lípidos, ¿verdad? Y tener como reserva eso, ¿verdad? Interviene también en el crecimiento, ayuda en la formación de proteínas estructurales, ¿verdad? Y ayuda también al calcio a fijarse al hueso.
¿Por qué? Porque también tiene acción sobre las proteínas. Y esto es beneficioso, pero también si es que hay un desequilibrio es malicioso. ¿Por qué? Porque puede haber un gran consumo proteico y el paciente puede entrar en una debilidad generalizada. ¿Por qué? Porque las proteínas, si bien, ¿qué función va a tener las proteínas en nuestro cuerpo? Energética, estructural, transporte, ¿qué es lo que va a tener? Muy bien, pero energético no es tanto, no es luego casi. La principal función energética tengo yo de lípidos y de hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, por eso es que puede haber si hay una deficiencia, mi paciente también se va a ir al mazo, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene en cuenta cuando utilizamos esto, ¿verdad? Y la zona reticular, ¿verdad? Que es la que se va a encargar de ir secretando lo que es la androstenediona y la dehidroepiandrosterona, ¿verdad? Que es justamente la que va a inducir el crecimiento y va a ayudar también con todo lo que es eh, desencadenar los caracteres secundarios en las personas, ¿verdad? En los niños y ayuda eh, con la pubertad. Bueno, esto ya vamos a ocultar. ¿Estamos bien hasta acá? Bueno, y acá está, la glándula suprarrenal muestra otra vez, ¿verdad? Cómo es que habla de la corteza y de la médula. Como acá está, así son dos gorritas. Y la zona glomerulosa, fasciculada o reticular, glomerular, fascicular y reticular. ¿Y qué es lo que van a ir secretando? De acá, aldosterona, cortisol y andrógenos sexuales. Los andrógenos sexuales, ya sabemos qué es lo que va a hacer, va a generar el aumento en la secreción o en realidad no es como va a desencadenar los caracteres puberales o caracteres secundarios sexuales, ¿verdad? Y el cortisol, que es lo que estuvimos diciendo, tiene esa acción gluconeogénica, que es la que va a ayudar con la elevación de la glucosa, la formación de los músculos. ¿Por qué? Porque también intervienen con el metabolismo proteico y modifica la defensa inmunológica. ¿Por qué modifica la defensa inmunológica? Supongamos que ustedes, bueno, vino un paciente, tuvo una reacción. ¿Saben? Ahora hablando de reacción. Yo no sé. Bueno, ¿saben lo que significa bollo? No es comida. En medicina, ¿saben lo que significa bollo? Sí, profe. ¿No saben? Bueno, bollo es así que tenés algunos pacientes un poco complejos, ¿verdad? Y yo soy re bollera. ¿Qué quiere decir bollera? Que tiene muchos bollos en su área. Y la vez pasada tuve un paciente que vino así literal, se bajó del avión, se les puso en una ambulancia y le trajeron a mi urgencia ahí en Luque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a este señor se le ocurrió consumir maní en el avión. ¿Y qué les parece que pasó? Reacción alérgica. Tuvo una reacción alérgica. Tuvo una reacción alérgica. Entonces, justo viene ese paciente junto a ustedes, ¿verdad? Y ustedes le van a hacer su rescate, ¿verdad? Porque tiene que venir, vino hecho bolsa, viene ese señor, con edema de glotis así re mal. Pero ya le hicieron su corticoides en la ambulancia, ¿verdad? Entonces lo que yo hice fue hacerle Analer y hacerle adrenalina. Se le hace adrenalina a una ampolla intramuscular, ¿verdad? Y se dio el cuadro y le hidraté, ¿verdad? Y se dio. Pero ahí, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta muchas cosas. Uno es lo que ese paciente tiene que quedar internado por lo menos 1 o 2 días para que se le vea bien, ¿verdad? Se tiene que quedar en observación. Y otro, si ustedes van a pedir, ¿sí? Sí es. El maní, después están estos bichos de mar, calamar, ¿cómo es que se llama? Mariscos, camarones, todos estos son precursores de las histaminas, o sea, re luego activan. Y más si es que ustedes
no consumieron nunca. Pero, ¿saben qué? Al fin y al cabo, cualquier alimento puede generar, porque ya tuve ya reacciones, no así muy llamativas, pero con la canela, por ejemplo. Y la canela es algo que para mí fue rarísimo, porque es algo común, ¿verdad? Y generalmente muchos alimentos tienen canela. Y hay pacientes que son alérgicos a la canela, pacientes que son alérgicos al tomate, inclusive al tomate. No, yo tampoco pude creer eso, pero hay pacientes. Entonces, eh, al fin y al cabo, cualquier sustancia puede ser un precursor de la formación o la secreción de histamina y demás y generar una reacción alérgica así masiva, ¿verdad? Va a depender nomás de cada paciente. Pero sí, el maní, el... ¿Cuál es? Hay una fruta que es... No me vienen. Las legumbres también, poroto, todo eso. em, no sé, no me viene ni el nombre de la fruta esta. Que también. Piña, kiwi también. Pueden generar frutilla. Estos favorecen a estas reacciones, ¿verdad? Y así. En guaraní se dice lo yoja. Todo lo que sea yoja es justamente por esta reacción que van a ir generando en los pacientes, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes le quieren hacer un laboratorio a este paciente y va a modificar el uso de corticoides, va a modificar la inmunidad de sus pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo utilicé, por ejemplo, eh, hidrocortisona, betametasona, metilprednisolona, X, ¿verdad? Prednisona, con mi paciente, ese paciente puede tener una movilización de blancos. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente puede tener una leucocitosis. ¿Qué significa leucocitosis? Aumento de los glóbulos blancos. Pero yo tengo que saber que esa leucocitosis, si es de etiología infecciosa, sobrepasará los 15.000 blancos, hasta 14.000, hasta 15.000. Bueno, en realidad para ser más así cortos en rango, hasta 14.000 pueden ir llegando los pacientes con uso de corticoides en el momento y después yo les saco el laboratorio. Pacientes que están vomitando mucho, todos estos pueden generar elevación de blanco. Pero en el caso del cortisol, también los glucocorticoides pueden generar una elevación de blancos y ustedes tienen que tener eso en cuenta. ¿Para qué? Para que no digan, ah, mira, un poco hija de mil tiene una reinfección, tiene este paciente. No, ella había sido utilizamos nomás corticoides. O sea, no, eh, tengan en cuenta eso. ¿Está bien? Aparte de eso, ayuda muchísimo con los procesos inflamatorios que nosotros estuvimos diciendo. Todos los procesos inflamatorios, vamos a ver por qué es que genera eso, ¿verdad? Porque inclusive ayuda con la disminución de la intervención de las interleucinas y demás. Entonces disminuye el proceso de inflamación a nivel, a ciertos niveles, ¿verdad? Y también disminuye la fiebre. Pero esto de la fiebre y demás es muy controversial. Pero sí lo de la inflamación es espectacular, es como antiinflamatorio lo que más utilizamos, ¿verdad? ¿Quién es licenciado acá entre mis alumnos? Yo soy técnico, profe. Ah, vos sos técnico, y está bien. Pero igual nomás, ¿y qué diferencia hay entre técnico y licenciado? Y licenciado estudia 2 años más de la, de la tecnicatura. Ah, pero igual trabajan así, Sí, la como los misma lices. cosa se hace, pues. Ah, y bueno, pero estás en el hospital militar. Sí, profe. Bueno, y entonces ahí vas a ir viendo muchas cosas. Y luego está la aldosterona. La aldosterona
que es importantísimo también. ¿Por qué? Porque va a ir conservando sodio y va a secretar potasio, ¿verdad? Y la concentración del agua y electrolitos van a ir controlando también, ¿verdad? ¿Por qué lo tienen que controlar eso? Porque acuérdense que para que yo tenga una presión arterial, ¿qué tengo que tener en cuenta? Volumen y resistencia, ¿verdad? Periférica. Y entonces, la conservación del agua, el potasio y electrolitos me ayuda a tener volumen sanguíneo, ¿sí? Y ese volumen sanguíneo me va a ayudar con la presión arterial también. Obviamente, para tener una presión arterial, no solamente depende del volumen de sangre, sino que también de la resistencia y otros factores. Pero la aldosterona ayuda con el mantenimiento del volumen sanguíneo y la presión arterial. Por eso es que está ahí latente también la acción de la aldosterona. Así es que, miren, estas dos imágenes, estas dos diapositivas nomás luego, ya puedo hacer 30 preguntas de estas diapositivas. Así es que ahí lean bien. Y la síntesis de secreción hormonal, ¿verdad? Que es lo que nosotros estuvimos diciendo. Es otra vez un poquitito más de lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Y habla algo habla de quienes van a ir controlando, ¿verdad? Entonces, la zona fascicular es como dijimos, la capa un poquitito más ancha de todo lo que es la corteza en sí, y va a encargarse de ir secretando cortisol, corticosterona y pocos andrógenos y estrógenos, ¿verdad? Y la zona glomerular es la que se va a encargar de ir secretando aldosterona. ¿Gracias a qué cosa? Gracias a que existe una enzima que se llama, no era gracias a que está una enzima que se llama aldosterona sintetasa, ¿verdad? Es una enzima que se va a encargar justamente de ayudar con la secreción. ¿Y por quién es que va a estar controlada? Y por la angiotensina 2, ¿verdad? Y la zona reticular es la que secreta andrógenos, estrógenos y glucocorticoides, ¿verdad? Pero muy poco. Y acá dice, las hormonas córticos suprarrenales son esteroides que están derivados del colesterol. ¿Y qué es lo que pasa? El colesterol puede tener tres vías: transportar vitaminas, ir a ácidos biliares y convertirse en pregnenolona. Para que se pueda convertir en pregnenolona, necesita la acción enzimática. Una acción enzimática. Y esa acción enzimática puede sintetizar, o sea, a partir de la pregnenolona, se puede sintetizar corticosteroides y andrógenos, que son los que me van a ayudar a mí a tener cortisol, a tener aldosterona y a tener estrógenos, que son las hormonas que se van a ir encargando de todas los caracteres sexuales secundarios, hormonas sexuales. Entonces, esa pregnenolona me va a dar corticosteroides y andrógenos, hormonas sexuales, dependiendo de qué es que yo quiero realizar y cuál es el que se va a ir activando con mayor intensidad. ¿Estamos bien? Esta también le pregunta examen. Y ahí tenemos los mineralocorticoides. Miren, acá le tenemos a la aldosterona, tenemos la desoxicorticosterona, la 9-alfa-fluorocortisol, la corticosterona, el cortisol y la cortisona. De todos estos mineralocorticoides, el 90% y le vamos a estudiar a la aldosterona, ¿sí? Mineralocorticoides. Tenemos que saber nomás que también están estos otros, ¿verdad? La acción que tiene nuestro cuerpo y el 90% se le da a lo que es ¿cómo se llama? A la aldosterona. Y lo tenemos los glucocorticoides. Y ahí tenemos el cortisol. Cortisol, corticosterona, cortisona, prednisona, dexametasona y metilprednisolona. Estos son sintéticos, ¿sí? Estos son sintéticos. Nosotros utilizamos mucho esto. Y este tiene una acción 4 veces más que este. Una acción más potente que el cortisol. Esta metilprednisolona tiene 5 veces una mayor acción que el cortisol. ¿Y saben cuánto es más potente la dexametasona que el cortisol? Pongan un poco un número.
10 veces más. 30 veces más. Esta dexametasona tiene una acción 30 veces más que el cortisol. Y ahí vamos a ver, inclusive, cómo es que se van a ir eliminando y la diferencia que hay entre la aldosterona y el cortisol y cuál es la semivida que va a tener cada una de ellas. Y esto es lo que nosotros utilizamos con mucha frecuencia en medicina y la hidrocortisona también, ¿verdad? Y acá está, el transporte hormonal. El transporte hormonal y las hormonas en sí se van a unir a proteínas plasmáticas, ¿sí? El cortisol en sí se va a unir a una proteína plasmática. Y el 94% del cortisol, que es lo que está acá, ¿verdad? Se va a combinar con una proteína plasmática. Y esa proteína plasmática se llama globulina fijadora del cortisol o transcortina, ¿sí? Que es lo que acá ustedes ven, que es la transcortina. Esto, bueno, el 6% nomás va a viajar en forma libre y tiene una concentración de 12 microgramos. Este UG es microgramos por decilitro, ¿sí? Y se va a secretar 15 a 20 miligramos por día. Y va a tener una semivida de 60 a 90 minutos. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de cortisol que se encuentra está unida a una proteína y solamente el 6% es el que está en forma libre. Por eso es que tiene una semivida mucho más larga. Una cosa que cuando ustedes, porque ustedes pueden pedir cortisol en laboratorio, va a depender muchísimo, chicos, de lo que ustedes quieren saber. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, si ese paciente está con un hipercortisolismo, tienen que saber a qué horario tienen que solicitar. ¿Por qué? Porque el cortisol tiene un ritmo circadiano de secreción. ¿Qué significa ritmo circadiano? Que se activa o valores máximos se encuentran a las primeras horas de la mañana y a la noche, a partir de las 8 de la noche hasta las 12, esto va a bajar al máximo. Entonces, si yo quiero diagnosticar un hipercortisolismo, ¿a qué horario le conviene sacar la muestra a mi paciente? ¿A la A la, mañana o a la noche? a la Muy noche. bien. A la noche, porque ahí es donde está más bajo y si hay un aumento yo voy a poder evidenciar con mayor frecuencia, o sea, con mayor facilidad. Y si es un hipocortisolismo, a la mañana. Y son condiciones, si bien se puede evidenciar, también te pueden sacar cortisol a las 8 de la mañana y hay unos rangos de referencia. Obviamente, si sobrepasa esos rangos de referencia y estamos ante un hipercortisolismo. Pero si es que hablamos así del libro y demás, ¿dónde va a ser más fácil? Y si está internado y se hace a la noche. ¿Está bien? Y van a ver que van a ir utilizando justamente otras medidas también como para inhibir la actividad de la suprarrenal y demás, con corticoides para medir también eso, pero eso van a ver más en clínica médica. No nos vamos a estresar en esta parte. Pero sí quiero que ustedes sepan que ustedes cuando pidan un estudio de cortisol, tienen que acordarse que tiene un ritmo circadiano. O sea, no puedo yo pedir nomás, ¿sabes qué? Se me antojó pedir ahora y que se haga nomás ya su cortisol. Y no es así, no es tanto así, ¿verdad? Todas las hormonas tienen una actividad y tienen un ritmo. Por eso es que lo ideal, en este caso el cortisol tiene un ritmo circadiano que van a tener que tener en cuenta. Y las demás hormonas, lo ideal es que se tomen 2 horas después de haberse despertado el paciente. ¿Sí? O sea, por lo menos 2 horas después. Porque es ahí donde se van a ir viendo mayor actividad hormonal. ¿Entienden? Por eso es que cuando pedimos laboratorio y pedimos, tenemos que pedir con criterio, no es pedir por pedir nomás. Hay que saber cómo y cuándo y qué es lo que me va a decir. ¿Entienden? Y ahí le tenemos a la aldosterona después, ¿verdad?
A diferencia de lo que es el cortisol, la aldosterona tiene una semivida mucho más corta. ¿Por qué es que tiene una semivida mucho más corta? Inclusive su secreción es mayor también, porque solamente el 50% está unida a las proteínas plasmáticas y el resto se encuentra en forma libre. Por eso es que la semivida de la aldosterona es mucho más corta, debido a eso. Y ahí está. Todas las hormonas córticos suprarrenales se van a ir metabolizando en el hígado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va a conjugar, ¿verdad? Con un ácido, que es el ácido glucurónico. Y es tipo ahí como se van en el caso de una activación, ¿verdad? Y van a formar sulfatos, ¿verdad? O forman sulfatos. Y esto se va a eliminar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hace el ácido glucurónico? ¿Saben lo que hace el ácido glucurónico? Y le da un carácter más soluble. Entonces, de esa forma yo puedo eliminar. ¿Por dónde voy a eliminar? Y voy a eliminar por bilis, voy a eliminar por heces y voy a eliminar por orina. Esa es la gran función que tiene el hígado. El hígado es el órgano más noble que ustedes pueden tener en su organismo, porque el hígado, al combinarse con ciertos ácidos, en este caso el ácido glucurónico, lo que hace es biotransformar, transforma todos los componentes metabólicos sintéticos que tenemos en nuestro cuerpo y que vamos introduciendo en nuestro cuerpo en sustancias más solubles. ¿Para qué quiere solubilizar? Para que pueda ser eliminado. Y eso es lo que ustedes ven ahí, por dónde se va a ir excretando. Cuando den fármaco, ustedes van a ver todo lo que es la farmacocinética y la farmacodinamia y van a saber que todos los fármacos tienen una o un circuito, vamos a decir, y pasa siempre por el hígado. Y el hígado es prácticamente el que le va a ayudar a eliminarse. Eliminar por heces, eliminar por orina. ¿Por qué? Porque va a pasar por bilis y la bilis está acá, ¿verdad? Esto se llega a bilis y puede la bilis o sea, de la vesícula biliar, o sea, la bilis se sintetiza obviamente en los hepatocitos, se almacena acá, pasa de la vesícula biliar al intestino, gracias a que tenemos un conductito que se llama conducto de colédoco. ¿Entienden? Y esto se comunica ya con el intestino delgado. Y después se va a ir reabsorbiendo y esto nuevamente se va a ir al riñón. ¿Entienden? Y ocurre todo el proceso de filtración, por eso es que se excreta por riñón, por orina, ¿verdad? Y por heces. Y también en la bilis. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que son las funciones mineralocorticoides, ¿verdad? Aldosterona, de la aldosterona en sí, ¿verdad? De los mineralocorticoides. ¿Me están siguiendo hasta acá, verdad? Sí, profe. Bueno, entonces, cuando yo tengo una deficiencia, y esto es algo muy interesante, porque cuando nosotros tenemos una deficiencia de los mineralocorticoides, específicamente de la aldosterona, esto lo que va a generar es también una deficiencia en el equilibrio de electrolitos. Entonces, provoca una pérdida de cloruro de sodio, ¿entienden? Entonces, esa pérdida de cloruro de sodio, voy a entrar en una hiponatremia y esa hiponatremia va a generar una hiperpotasemia. Y esa hiperpotasemia que puede presentar mi paciente va a aumentar el gasto, o sea, en realidad va a descender el gasto cardíaco y voy a entrar en un estado de shock. Y mi paciente entra en un estado de shock. Ese es en el caso que exista una deficiencia de minerales corticoides. Y si yo no controlo esa deficiencia, o sea, no le doy, qué sé yo, ahí aldosterona a mi paciente o algún medicamento más, mi paciente va a morir. ¿Cuánto día lo que puede vivir? Y 3 días a 2 semanas. Esa es la cantidad mínima de días que puede vivir ese paciente. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia de mineralocorticoides. Ahora, yo puedo tener también, hay acá, un aumento en la reabsorción tubular de sodio y en la secreción de potasio, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es, o sea, en realidad cuando la función de la aldosterona es eso, aumentar la reabsorción tubular de sodio y la secreción de potasio. Y eso lo que va a hacer es aumentar la presión arterial justamente por el volumen que dijimos que iba a también mantener, ¿verdad?
Entonces, si se eleva la presión arterial, aumenta la excreción de agua y de sal, ¿verdad? Diuresis y natriuresis, ¿verdad? Entonces, el escape de aldosterona puede tener dos funciones, ¿verdad? Que es volver a la normalidad la excreción renal y el índice de sal y de agua se van a ir igualando. Y por eso es que nosotros controlamos esto, acá, la presión arterial. Eso es normalmente lo que ocurre. Hay otras funciones también, ¿verdad? Que es el transporte justamente de sodio y potasio en las glándulas sudoríparas y salivares también, ¿verdad? Sobre todo en ambientes cálidos, o sea, nosotros tropicales, ¿verdad? Para conservar la sal del organismo y potenciar justamente la absorción intestinal de sodio, sobre todo a nivel colónico. Nosotros necesitamos de sodio y cuando nosotros consumimos todos los santos días, nosotros consumimos sodio, inclusive sin utilizar sodio, que es la sal, ¿verdad? Igual consumimos los alimentos, todos los alimentos tienen sodio, hasta el agua, ¿verdad? Entonces, nosotros absorbemos sodio todo el tiempo y absorbemos con el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque a nivel intestino delgado se absorben y colon también se absorben agua y electrolitos. No es que yo voy a absorber solamente vitaminas, aminoácidos, ¿cómo es que se llama? Ácidos grasos simples o y ¿cómo se dice? Monosacáridos, ¿verdad? O sea, yo no voy a absorber solamente eso, también estoy absorbiendo agua y electrolitos. Y la aldosterona también cumple esa función de potenciar esa absorción intestinal, específicamente de sodio, ¿verdad? Y acá está, lo del exceso y lo de la déficit. Nosotros dijimos que cuando hay déficit se pierde mucho cloro de sodio y entramos en una, ¿cómo se dice? En una carencia de cloro de sodio, una hiponatremia, y esto puede generar una hiperpotasemia y en casos muy graves puede generar una insuficiencia cardíaca también en nuestros pacientes. Y la diarrea, ¿qué es lo que le voy a dar si yo tengo una hiponatremia y tengo que hacer reposición hídrica, ¿verdad? Entonces, cuando hay una deficiencia y bueno, y puedo hidratarle a ese paciente, ¿verdad? Y la diarrea, que ya no, que generalmente se debe a que ya no hay una absorción de cloruro ni otros componentes, ¿verdad? A nivel del colon, también se puede ir perdiendo electrolitos y puede generar un déficit. Y eso otra vez desencadenar una alteración, ¿verdad? Y el exceso va a generar a lo contrario, ¿verdad? Va a generar un aumento, una disminución del cloruro de sodio y un aumento del potasio. Y esto va a generar una hipopotasemia. Y esa hipopotasemia, o sea, va a facilitar en realidad el pasaje de potasio desde el líquido extracelular hacia la orina y el ingreso de potasio hacia la célula. Pero eso no es tampoco algo que sea muy provechoso, porque la hipopotasemia tiene características graves también. Nuestros pacientes inclusive pueden entrar en un estado arrítmico, ¿verdad? Podemos corregir nosotros la hipopotasemia. Y luego, vamos a corregir. ¿Y cómo se va a corregir el potasio, verdad? La hiperpotasemia es una situación grave, porque un paciente puede parar, dependiendo de cuánto es que esté presentando, cuántos miliequivalentes. Y la hipopotasemia también es una condición grave, porque yo necesito potasio. ¿Para qué? Para repolarizar la membrana. Y si yo no tengo una repolarización, no voy a poder tener contracciones y no voy a poder tener un buen ritmo cardíaco. Entonces voy a entrar en un estado de arritmia. Por eso es que el paciente con hiper o con hipopotasemia puede tener alteraciones a nivel electrocardiográfico. Y ese paciente se puede corregir la hipopotasemia. Pero si ustedes no corrigen el origen, y siempre va a estar con hipopotasemia ese paciente y va a tener debilidad muscular también y alcalosis metabólicas leves. ¿Por qué? Porque se va a ir excretando mayor cantidad de protones. Entonces voy a estar carente de protones y entro en un estado de alcalosis. ¿Cómo voy a corregir la hipopotasemia? ¿Cómo les parece? La hipopotasemia, si yo tengo baja concentración de potasio, ¿qué les parece que tengo que hacerle a mi paciente?
Le podemos dar suero, pero en este caso no le puedo dar suero fisiológico. ¿Por qué? Porque ese paciente y está con una hipernatremia. Le puedo dar suero glucosado, por ejemplo. Si no, diabético, ahora. Mal controlado, por lo menos. ¿Qué le puedo dar? Si le falta potasio. No piensen tanto. Si me falta algo, ¿qué le tengo que dar? Lo que le falta. Eso le tengo que dar. Si estoy en un estado de hipo, ¿me están entendiendo, verdad? A Nicena lo estoy hablando así, re a santo cohete, y ustedes no me están entendiendo. Si no me entienden, que díganme. Si está deficiente de algo una persona y le doy lo que le falta, y en este caso dice que tiene una hipopotasemia. Hipo es poco. Potase es, nomás luego, es potasio. Poco potasio. Emia es sangre. Hay poco potasio en sangre. Eso significa, si es que hay una hipopotasemia, yo tengo que darle potasio. Pero el potasio, ni en la otra vida, chicos, jamás de los jamases, tienen que enviar en bolo. Nunca de los nunca. ¿Por qué? Porque le van a matar a su paciente. Así es que ni se les ocurra. Y si es que por ahí, no sé, no creo luego, pero si es que por ahí se les pone corrección de potasio en bolo, y vayan y pregunten otra vez, doctor, ¿en serio esto es potasio en bolo? Pero doctor, el potasio no se puede enviar en bolo. Van a generar una flebitis de la gran 7 si es que hacen eso, porque es demasiado irritativo el potasio. Su paciente va a tener una flebitis inmensa. ¿Qué es lo que es la flebitis? Se va a inflamar toda esa, las vías y se va a inflamar. El desastre le va a hacer a ese pobre paciente. Va a ser menos evidente si tiene una vía venosa central, pero igual va a ser una flebitis ese paciente y se va a morir. Se va a morir. ¿Cómo se indica? Y dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de cuánto es que está presentando el paciente. Supongamos que tiene un potasio de, qué sé yo, 2,8 por ejemplo, o 2,7. Y ustedes tienen que diluir en suero. Se diluye en suero fisiológico eso. Se hace 2 ampollas, en este caso por ejemplo, 2 ampollas de cloruro de sodio en 300 cc de suero fisiológico. Pasar en 6 horas. No es que yo voy a pasar así rápido. Puedo pasar hasta 20 miliequivalentes por hora si tengo un corrector. O sea, si es que tengo no es corrector, si es que tengo un monitor y monitorizarle al paciente. Generalmente eso se hace en terapia. Si estamos en sala y hasta 5 horas podemos hacer, pero no se arriesguen tanto. Hagan en 6 horas y ya está. Si el potasio es bajo en sus pacientes, si el potasio es bajo y es, por ejemplo, de 3,5 a 5,5 mil equivalentes de lo normal, el potasio. Si el potasio está entre, qué sé yo, 3 a 3,5, entre 3,2, pongámosle, puede consumir por vía oral. ¿Y qué se le indica? El potasio. Y hay una marca que se llama Perenum, ¿verdad? Son comprimidos y se le da eso al paciente, ¿verdad? Dependiendo de las veces, puede ser cada 8, cada 12, ¿verdad? Dependiendo de lo que utilice, de lo que necesite el paciente. Y luego se hace un control de los electrolitos.
y electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esto puede generar una alteración a nivel electrocardiográfico, como dijimos, ¿verdad? Entonces, jamás en la vida van a pasar potasio en... Muy bien, jamás. Si se les indica y pregunten otra vez y repregunten, productor, eso le va a matar a tu paciente. Pregunten y repregunten. Bueno, y también pueden entrar mis pacientes en un estado de alcalosis. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esto va a ir, ¿cómo se dice? Eliminando mayor cantidad de protones en las células, ¿verdad? A nivel tubular. Entonces, mi paciente va a estar carente de protones y por ende va a aumentar el pH y entra en un estado de alcalosis. Y va a ser un estado de alcalosis metabólica. Entonces quiere decir que mi bicarbonato va a estar aumentado y mi pH también va a estar aumentado. Y va a disminuir si es que está compensando ese pobre paciente, porque puede compensar la concentración de PCO2. Porque esto se va a activar mecanismos compensatorios. ¿Y por qué quiere aumentar PCO2? Y para poder aumentar también la producción de protones. Y esto compensar el pH, pero no piensen que las compensaciones de ácidos y bases va a ser así re fácil, porque eh, pueden compensar el pH, pero a nivel tanto respiratorio como metabólico el paciente está hecho bolsita, ¿verdad? Entonces, eh, es, es ahí complejito esa parte, ¿verdad? Pero ya dieron solamente eso en bioquímica. Bueno, y ahí tenemos mecanismo de la aldosterona, ¿verdad? La aldosterona entonces va a ir difundiendo al interior de las células epiteliales de los túbulos y se va a unir a un receptor. Un receptor mineralocorticoides. Cuando ya está unido a ese receptor, el ARN mensajero va a pasar al citoplasma y ahí se va a unir al ribosoma y va a causar la formación de unas proteínas, ¿verdad? Y el complejo aldosterona receptor va a difundir al interior del núcleo para inducir todo lo que es el proceso de síntesis a través del ARN mensajero y la formación de las proteínas relacionadas con el transporte de sodio y de potasio. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estos electrolitos son los que más se activan, ¿verdad? Bueno, hay cierta regulación de la secreción de la aldosterona y puede haber un incremento y puede haber un descenso. Y el incremento se da con dos acciones así súper, o sea, más frecuentes, ¿verdad? Uno puede ser porque hay un incremento del potasio y esto aumenta también la secreción de aldosterona, por eso hay un exceso de aldosterona. Y segundo, porque hay un aumento de la angiotensina 2 y eso también va a generar un aumento de la secreción de aldosterona. Sin embargo, puede haber un descenso cuando hay incrementos de iones sodio, ¿verdad? Y cuando la ACTH también está ahí involucrada, porque la ACTH es la que se encarga justamente de regular. Entonces ahí ahí es donde va a haber un descenso de la secreción de aldosterona. Y los glucocorticoides, ¿verdad? Los glucocorticoides tienen o sea, el cortisol es el que más se utiliza, como dijimos, ¿verdad? Conocido también como la hidrocortisona. Y tiene como función que estimula la gluconeogénesis en el hígado y influye en el metabolismo de las proteínas y los lípidos, ¿verdad? Entonces, el efecto del cortisol sobre los hidratos de carbono es que uno, luego el efecto más conocido y que es justamente caracterizado por el aumento de la glicemia del paciente, el aumento de la glucosa en sangre. Reduce la velocidad de utilización de la glucosa, moviliza aminoácidos de los tejidos extrahepáticos hacia el plasma y aumenta las enzimas que promueven la gluconeogénesis. Eso es lo que hace sobre los hidratos de carbono, ¿verdad? Entonces, el cortisol tiene, sobre las proteínas específicamente, provoca descenso de depósitos proteicos en los hepatocitos. Y el descenso desde el mismo, ¿verdad? Y el descenso se debe generalmente, perdón,
a que existe una menor síntesis de proteínas, o sea, ayuda con eso, y un mayor catabolismo proteico intracelular, y por ende una reducción en el transporte de los aminoácidos al interior de la célula. Porque acuérdense que lo que hacía era movilizar aminoácidos de los tejidos extrahepáticos hacia el plasma, pero no hay un movimiento retrógrado en sí, ¿verdad? Entonces provoca un aumento en la producción a nivel hepático, pero no a otros niveles. Y esto puede generar alteraciones como lo que vamos a ver enseguida, ¿verdad? Y sobre el metabolismo de las grasas, ¿verdad? El cortisol lo que va a hacer es movilizar los ácidos grasos del tejido adiposo hacia el plasma. ¿Por qué? Porque necesita fuente energética, que es lo que nosotros dijimos. Y el ayuno va a mover grasas. ¿Y eso es para qué? Para poder conservar todo el proceso de cambio energético, así, de la glucosa y glucógeno. Y ahí se activa todo lo que es el ciclo este de Cori, que ustedes van a ver. No sé si ya vieron con la profe, ¿no? Y el exceso de cortisol lo que va a generar es provocar una obesidad, que es una obesidad más bien tipo Cushing, porque mi paciente va a presentar cuello de búfalo, cara de luna llena, obesidad central y demás, que vamos a ver enseguida, ¿verdad? El estrés. No estoy hablando, Gina, chicos, de estrés, de que, ay, Dios mío, tengo que estudiar fisiología 20.000 capítulos y no sé ni si va a pasar. No, estrés físico, estrés por algún proceso que afecte mi fisiología en sí, ¿verdad? Infecciones, cirugías, inyecciones de sustancias necrosantes, enfermedades debilitantes, todo, cualquier tipo de estrés va a provocar la liberación de ACTH y esto va a generar también la liberación de cortisol. Y ese cortisol, exceso de cortisol, puede desencadenar muchísimas otras condiciones patológicas. Entonces, ese cortisol, cuando hay también, o en realidad no es solamente el malo de la película, sino que tiene también funciones muy importantes y justamente actúan sobre los procesos de inflamación. ¿Por qué? Porque hacen esto, estabiliza la membrana de los lisosomas, que hace que justamente se impida la liberación de enzimas que provocan la inflamación. Entonces, impermeabiliza los capilares. Cuando yo tengo un proceso de inflamación. Hay permeabilización de los capilares. Por eso es que mi paciente, ¿cuáles son los signos de inflamación? ¿Quién me puede decir? ¿Cuáles eran los signos de inflamación? Roncha. Bueno, dolor, rubor, calor, tumor. Anoten ya lo. Signos inflamatorios. Dolor, rubor, calor, tumor. Ustedes se cortaron, no sé, se golpearon o algo así, se cortaron les clavó una espina. Eso se hincha, tumor. Tocan y le duelen, dolor. Sienten y ahí como que está más caliente esa zona, calor. Y está más rojo de lo normal, rubor. ¿Por qué hay rubor y hay calor? Porque hay una permeabilización de los capilares. Y eso es propio de un signo inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que hace los corticoides? Impermeabiliza los capilares. No hace que esos capilares sean permeables. Entonces mi paciente no tiene rubor ni calor. Disminuye todo el proceso de emigración de los leucocitos a la zona inflamatoria, que va a generar todo ese proceso también de inflamación en sí, ¿verdad? Y reduce la multiplicación de los linfocitos. Disminuye la liberación de interleucina tipo 1 y disminuye la fiebre, que es el calor. Porque todo eso, esos signos inflamatorios, dolor, rubor, tumor, calor y el dolor y todo va a desaparecer. Se bloquean. El corticoide va a bloquear y eso no es solamente en mi dedo. Eso puede ocurrir
a nivel pulmonar, puede ocurrir a nivel amigdalino, puede ocurrir a nivel quirúrgico, puede ocurrir a cualquier nivel. Por eso es que nosotros utilizamos estos corticoides para tratamiento médico. Y esto es lo que va a generar en mi paciente. Y se bloquean los signos inflamatorios. Todos los signos son los que ustedes, signos y síntomas. Porque yo puedo medir y puedo sentir, mi paciente puede sentir. Y yo puedo medir eso. Y ahí es donde ustedes tienen que ir viendo y descartando qué situación es la que está presentando ese paciente. ¿Estamos? Hay otros también, ¿verdad? Efectos que bloquean las respuestas inflamatorias y entonces evitan, justamente ahí lo que dice, evitar el shock o la muerte por anafilaxia, que es lo que le pasó a ese pobre prójimo que comió maní. El cortisol reduce el número de leucocitos y eosinófilos de la sangre. Esto va a disminuir leucocitos y eosinófilos, pero va a aumentar los leucocitos en... bueno, esperen. Acá, este sí yo puse porque es importante. Esto es importante que tengan en cuenta. Consumo crónico de corticoides puede generar una leucopenia también. ¿Quiénes son los que tienen consumo crónico de corticoides, glucocorticoides? Mi paciente que tiene artritis y toma todos los días de su vida Verapamil y todos los días está consumiendo corticoides. Corticoides para esto, corticoides para aquello. Pacientes que están teniendo o recibieron un órgano nuevo, o sea, se le hizo un trasplante. Para evitar el rechazo, entonces se le suprime su estado inmunológico. Entonces son pacientes no inmunodeprimidos, inmunosuprimidos y consumen muchos fármacos que van a suprimir esos efectos. ¿Y cuáles son uno de ellos? Los corticoides. ¿Por qué? Porque el cortisol va a evitar el proceso de inflamación y todos esos efectos que se pueden observar ante un agente o una sustancia que no es propia de mi cuerpo, o sea, un agente extraño. Entonces, fomenta también la producción de los eritrocitos como un mecanismo compensatorio, pero en forma crónica, en forma aguda puede disparar los blancos y en forma crónica puede descender los blancos. Va a depender mucho de lo que ustedes estén viendo. Y vean eso en sus pacientes, pero generalmente la mayoría, y dependiendo de qué estoy utilizando, y va a ir aumentando los blancos. Eso es lo que más se ve. Pero disminuye ¿cómo se dice? Las defensas en nuestros pacientes. Entra en un estado de inmunosupresión. ¿Me comprendieron esa parte? Bueno. Y por último, están los andrógenos suprarrenales. Los andrógenos suprarrenales tenemos, obviamente se secretan en la corteza suprarrenal, ¿verdad? Se activan mucho en la vida fetal y ayudan con el desarrollo de los órganos sexuales y posterior a eso desarrollan todo lo que es caracteres sexuales femeninos y masculinos secundarios, ¿verdad? Y acá tenemos anomalías de la secreción córtico suprarrenal. Tenemos la hipofunción córtico suprarrenal y ahí se genera una enfermedad que se llama enfermedad de Addison, que es justamente la incapacidad de fabricar hormonas corticales. Puede ser por una atrofia de la corteza suprarrenal, fenómenos autoinmunitarios contra la corteza suprarrenal, hipofunción de las glándulas por algún tumor maligno, ¿verdad? Y genera un ACTH bajo, o sea, produce disminución del cortisol y la aldosterona también va a disminuir. Y ahí es donde se genera un proceso de deficiencia de mineralocorticoides. Y si hay una deficiencia, y bueno, reduce la absorción de sodio por el túbulo renal. Consecuencia, pérdida de agua y cloruro por orina, ¿verdad? Y descenso del volumen extracelular. Y hay complicaciones, ¿verdad? Que va a haber un aumento de los eritrocitos, el gasto cardíaco y la presión arterial va a estar disminuyendo, ¿verdad? Y va a entrar mi paciente en una acidosis, o sea, yo voy a poder tener problemas de equilibrio ácido básico, problemas cardiovasculares, problemas hematológicos y todo, ¿verdad? Entonces, tengo que ir viendo qué es lo que está pasando con ese paciente y tratar la causa en sí para poder compensar todo. Y la deficiencia de glucocorticoides, que es cuando hay bajo o baja concentración, que también se ve en la enfermedad de Addison, ¿verdad? De cortisol,
y no se puede sintetizar glucosa, ¿verdad? Hay una ausencia de cortisol y reduce el movimiento de las proteínas. Y mi paciente lo que va a tener como complicación es la debilidad de músculos, ¿verdad? Y aumenta la sensibilidad en los pacientes con enfermedad de Addison. O sea, esto es ya Cushing. Cushing es lo contrario. Cushing es cuando hay un hipercortisolismo. Y generalmente mi paciente tiene cara de luna llena, jiba de búfalo, que es el hinchazón que se ve ahí en la parte del cuello, ¿verdad? Pueden presentar taquicardia o hipertensión. Pueden tener, miren, acá parece que está embarazada, pero en serio literal así es la persona. Pero generalmente tiene una obesidad central, por eso es que la panza más crece. Y sus bracitos son piruí y sus piernas también. O sea, hay una atrofia muscular y la obesidad es central, ¿sí? Y van a aparecer como estrías de color vinosas. Son estrías así que se caracterizan mucho, que aparezcan entre las piernas, en el abdomen y en el pecho en las mujeres, ¿verdad? Eh, Generalmente, acá muestran la diferencia, ¿verdad? En una paciente con síndrome de Cushing y sin síndrome de Cushing, ¿verdad? Luego una suprarrenalectomía, ¿verdad? Se le sacó ya ahí su, su glándula y su riñón y todo, ¿verdad? En realidad las glándulas lo que se sacan. Y acá, los rasgos del síndrome es grasa, parte inferior del cuerpo, ¿verdad? Que es justamente central, depósito de grasas en regiones torácicas y abdomen, edema facial, acné e hirsutismo, y el aspecto de la cara de luna llena. El 80% desarrolla hipertensión. La mayoría de nuestros pacientes son hipertensos. ¿Quiénes son más susceptibles a presentar síndrome de Cushing? Pacientes que utilizan corticoides a lo largo de su vida en forma crónica, eh, y no hacen y cortan de golpe, pueden tener un síndrome de Cushing por una alteración o puede ser lo contrario. Por eso es que cuando iniciamos corticoides con nuestros pacientes no es que le damos por 10 días y después sabe que no vas a tomar hoy. No se hace una, una disminución en la posología y después se va eliminando, ¿verdad? Pero no es que de una cortamos todo. O sea, se hace por 5 días máximo la utilización de corticoides y si es que se va a extender y se va disminuyendo la dosis. Así es. Y por último está el síndrome adrenogenital, ¿verdad? Que es el síndrome adrenal también, que puede estar presente tanto en mujeres como en varones. Si está presente en mujeres, entonces puede ser por algún motivo, ¿verdad? Tumor en la corteza suprarrenal, que va a aumentar la secreción de andrógenos. Y en el caso de la mujer, va a desarrollar todo lo que son las características masculinas. Y entramos en un estado de virilización de la mujer. ¿Qué quiere decir virilización de la mujer? Esto. Ven como las mujeres tienen barba, voz más gruesa, tono un poco más grueso, ¿verdad? Inclusive pueden presentar calvicie, pueden presentar en pelos, ¿verdad? O sea, pelos en zonas que los hombres nomás están presentando. O sea, se viriliza la mujer. Inclusive el clítoris puede crecer simulando como un micropene en el caso de las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas mujeres? Existe una secreción de andrógenos en forma excesiva y entramos en un estado que nosotros le llamamos hirsutismo. ¿Saben lo que es el hirsutismo? El hirsutismo es la presencia de vello en zonas que solamente pueden presentar los hombres. Por ejemplo, ¿dónde tiene pelo el hombre? Tiene en la barba, o sea, en el rostro, ¿verdad? Todos, una cosa, un detalle que tienen que saber. Todos los seres humanos tenemos pelo por todo nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está cubierto de pelo, excepto las palmas, las plantas y los labios en la boca, ¿verdad? Y también a nivel genital interno. Ahí lo que no hay pelo, pero el resto de nuestro cuerpo está cubierto de vello, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con las mujeres? Las mujeres tienen una distribución diferente de vellos en el cuerpo. Generalmente, el vello axilar, el vello en el rostro y en las demás zonas del cuerpo es mucho más pequeño en comparación o menos grueso en comparación con las del hombre. Y la distribución en el abdomen es de un triángulo invertido. ¿Qué quiere decir eso? Que en la zona de la vulva es donde tenemos pelo.
Sin embargo, el de los hombres es romboidal. ¿Por qué? Porque ellos tienen desde el ombligo así y también en la zona de genital. Y es así, ¿verdad? Es romboide. Sin embargo, las mujeres no tenemos tanto en el abdomen. Sin embargo, es más triángulo, invertido. Acá la base está hacia arriba y en la puntita hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas mujeres? Tienen pelo en el pecho, en el abdomen, entre las piernas, en la espalda, en los brazos, así pelo así gruesísimo con rulito y todo luego, barbas así como está presentando esta paciente, y a eso se le llama vitilización, ¿sí? Y se tiene que hacer un tratamiento hormonal con estas pacientes, ¿sí? Inclusive puede haber amenorrea. ¿Qué quiere decir amenorrea? Que no está menstruando por más de 3 meses y hay un corte, un cese de la menstruación en estas pacientes. Por eso es que hay que controlar. ¿Por qué? Porque si hay amenorrea, hay infertilidad. Si mi paciente mujer no está menstruando, no está ovulando. Y si no ovula, no tiene hijo, no tiene problema, no tiene, no tiene fertilidad durante su amenorrea. Cuanto menos menstrua, menos ovula y menos probabilidad de tener hijos. A eso se refiere. Sin embargo, en los hombres puede ocurrir también un exceso en la liberación o en la secreción de los andrógenos. Si eso ocurre, hay un aumento del, de crecimiento de órganos, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De caracteres sexuales masculinos. Pero ¿qué es lo que pasa? Jamás se va a ir un paciente, por ejemplo, a consultar porque, qué sé yo, tiene un pene grande, por ejemplo. Es muy raro, ¿entienden? Entonces, por eso es que estos síndromes de secreción extensa, ¿verdad? Adrenal, y es más difícil de detectar en los varones. Porque si es que es por aumento. Ahora, si es que es por disminución, ahí sí se van a ir a consultar rapidísimo. Pero si es por aumento y no tanto. ¿Por qué? Porque le viriliza más al hombre. No sé si me explico. Entonces, al virilizarle más, es como que, mira, un poco está mejor dotado este pobre hombre, y entonces así, nomás se queda. Sin embargo, si es que hay una hipofunción del mismo o una hiposecreción del mismo, ahí sí hay alteraciones, inclusive con la fertilidad del paciente y todo. Entonces, es mucho más fácil de detectar en el caso de los varones un hipogonadismo, por ejemplo, ¿verdad? Que un hiper, porque el hiper da más virilización. ¿Estamos bien? ¿Comprendieron todos? ¿No tienen alguna duda? Y vos sabés que Santi, gracias a Dios no vi todavía. Gracias a Dios. Porque en serio es un problemón de la gran 7 a nivel médico legal. Porque es matarle a tu paciente. Miren, ustedes le van a hacer todos los estudios porque van a hacer todos los estudios a su paciente y no van a pillar a nivel clínico no va a haber evidencia porque el potasio se libera luego cuando un paciente muere, o sea que no va a ser algo muy llamativo en ese entonces. En ese momento, clínicamente, sí se quiere hacer un estudio, pero sí va a haber evidencia de flebitis y eso le va a condenar. A no ser que ese paciente sea, Dios mío, no sé. Pero gracias a Dios no. Pero lo del potasio, chicos, en serio, tienen que... Mira, cualquiera se puede equivocar, cualquiera puede... Por eso el médico tiene que trabajar en equipo con sus licenciados. Porque a veces los licenciados tienen cierta cantidad de pacientes, pero el médico lleva la mitad de un piso y tiene muchos pacientes. Y a veces puede ocurrir, ¿verdad? Alguna inferencia en X cosas, pero igual nomás, el equipo tiene que ser equipo. Y ustedes siempre tienen que ser curiosos, ¿verdad? Y cuando indiquen luego así, votación, por lo que no creo que indiquen eso, ¿verdad? Y pregunten,
Siempre tiene que ser diluido. Jamás, pero jamás de los jamases tiene que ser así en bolo. Nada, nada, nada en bolo. Diluido. Y así por suerte no vi todavía. Y espero no ver, Santi. Espero no ver. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda más? Bueno, son libres entonces ahora.